Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles. Situaciones en las que perdemos el ánimo, perdemos las fuerzas. Algunas personas han perdido las ganas de vivir durante temporadas difíciles. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos ver cómo incluso los hombres que seguían al Señor pasaron por estos momentos. Tener sentimientos de desánimo es parte de nuestra humanidad. Pero es importante reconocer los problemas y las situaciones que nos desgastan y buscar a Dios para que Él nos dé fortaleza. Es el único que puede fortalecernos en nuestras debilidades. Es el único que puede fortalecernos cuando las cosas no van bien. Es el único que puede fortalecerte cuando las cosas también van bien. Es en la presencia de Dios donde encontramos fuerzas en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Buscando en el diccionario, la definición de fortalecer es la acción de dar fuerza a algo o a alguien. El deseo de Dios es darnos fuerza. Dios quiere un pueblo fuerte. Y la fortaleza que Dios nos puede dar no solo es física, sino también es espiritual y moral. Muchas veces el desgaste interior es más pesado que el desgaste físico. El desgaste físico, te das una ducha, te acuestas, a lo mejor si has trabajado mucho, pues tienes agujetas, te duermes al momento, pero el cansancio psicológico, el cansancio moral, ese es más complicado, porque te puedes duchar, puedes descansar, pero en la noche, en la cama, no puedes dormir. Estás dándole vueltas y vueltas. Como cristianos debemos reconocer a Dios como nuestra fuente de fortaleza. Estamos acostumbrados a escuchar a pastores y a personas, incluso nosotros, que animamos a la gente a: tú podrás salir de esta, cree, tú puedes. Y al final es un mensaje humanista, porque estás diciendo a esa persona que él va a hacerlo en sus propias fuerzas, cuando aquí el Señor lo que quiere es que vayamos a Él. Recuerda, como cristianos debemos reconocer a Dios como nuestra fuente de fortaleza antes que cualquier persona, antes que cualquier cosa, antes que cualquier método. Es en la presencia de Dios donde encontramos fuerzas en medio de pruebas, en medio de aflicciones, en medio de dificultades. Necesitamos la ayuda de Dios en todos los proyectos que hacemos, en todas las cosas que podemos emprender. El apóstol Pablo escribió: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. El apóstol Pablo reconoció que durante su tiempo en el ministerio, Dios fue su fuente de fortaleza. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Cuando emprendemos un ministerio nuevo, cuando llegan momentos de aflicción, ¿en quién nos fortalecemos? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Koalo Zamorano nos canta una canción que se titula Mi confianza está en ti. ¿En quién depositas tu confianza? Un ejemplo de la fortaleza que Dios da la encontramos en el libro de Esdras. La Biblia dice: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras capítulo 7 versículo 28. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios. Esdras estaba realizando una tarea importante. Sabía que por encima del gobierno, él era fortalecido por las manos de Dios. En ocasiones nos encontramos con personas a nuestro alrededor que hablarán de manera negativa respecto a los planes o las situaciones por las que estamos pasando. Le pasó a Job con sus amigos, con su esposa. Es nuestra decisión escuchar a las personas o a Dios. La Biblia dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
Nehemías capítulo 6, versículo 9. Es importante darnos cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si escuchamos las voces negativas, nos vamos a debilitar, pero si escuchamos la voz del Señor, nos levantaremos con nuevas fuerzas, como las del águila. Puede venir la crítica exterior, puede venir la crítica incluso desde dentro, pero si estamos fortalecidos en Jehová, si estamos fortalecidos en Jesús, nadie nos podrá hacer frente. La pregunta que yo me hago también es, ¿cómo puedo obtener fuerza? Sí, puedo obtener fuerza buscando a Dios, pero también puedo obtener fuerza teniendo fe. Por ejemplo, a nuestro alrededor podemos ver tantos testimonios de personas que después de una dificultad entienden que Dios tenía un propósito para lo que vivieron. Y debemos entender que Dios permite situaciones en nuestra vida con un propósito. Y en las situaciones difíciles debemos mantener la fe en Dios, mantener la fe en su poder para cumplir sus promesas y esas palabras para nuestra vida, esas palabras que transforman. Cuando Abraham, por ejemplo, recibió la promesa de Dios de que tendría un hijo, dice la Biblia que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Para obtener fuerza, para fortalecerme, necesito tener fe. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20. Si le damos lugar a la duda, a la incredulidad, no nos vamos a fortalecer. Debemos buscar que nuestra fe crezca cada día. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es por la fe que tenemos fortaleza en la presencia del Señor. Así que la fe es importante para fortalecernos. También es importante obedecer a Dios. ¿Qué sucede cuando obedecemos al Señor? La Biblia dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescrito hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Cuando estamos obedeciendo a Dios, nos sentimos animados. Nos encaminamos al propósito de Dios en nuestra vida. Sin embargo, cuando desobedecemos, nuestra conciencia se debilita. Cuando fallamos a Dios, nos desanimamos. Cuando estamos en el camino de Dios y hacemos su voluntad, permanecemos fuertes. Salomón escribió, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Proverbios capítulo 10, versículo 29. Para fortalecernos en el Señor debemos obedecerle. También debemos gozarnos. La tristeza nos debilita, nos quita la fuerza, pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor y no os vais a entristecer, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las dificultades, debemos gozarnos, porque si conocemos a Dios, sabemos que tenemos victoria. Puedes obtener también fuerza leyendo la palabra. En la Biblia encontramos la historia de Elías, un hombre que en cierto momento de su vida se sintió deprimido, se sintió cansado. Dios envía a un ángel que le trajo una comida especial, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8. Como discípulos, ya no como cristianos, como discípulos nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra, tienes fuerza para seguir adelante. Cuando escuchas el consejo, cuando escuchas la palabra que un hermano tiene contigo, tiene para ti, puede ser en una reunión, puede ser en un culto, puede ser en una vigilia, puede ser en un momento que un hermano o una hermana te anime, te dé una palabra. Cuando tú recibes esa palabra, tú te alimentas.
y eso te da fuerzas para seguir adelante. Qué bueno que en medio del ministerio, en medio de tu trabajo, en medio de la familia, en medio de la congregación, haya hermanos que te den una palabra de ánimo, una palabra la cual tú te puedas alimentar y recibir fuerzas para seguir adelante. Esa palabra puede ser de ánimo, pero también puede ser una palabra de exhortación. Ahí qué haremos cuando nos dan una palabra dura, cuando nos exhortan, ¿qué haremos? ¿Cogeremos el consejo o lo desecharemos? En el libro de Daniel vemos el encuentro que tuvo con Dios y cómo él fortaleció a Daniel con su palabra. Daniel capítulo 10, versículos del 16 al 19. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortalecí y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Si has perdido la fuerza, en la Biblia podrás encontrarla. En la palabra de Dios, Dios te va a hablar y te va a guiar mientras te llene de su palabra. Además, el Espíritu Santo también está a nuestro favor. Busca la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde somos fortalecidos. Y la Biblia nos cuenta que hasta David se llegó a preocupar por ese momento donde dice, ¿a quién voy a ir? Él decidió buscar fortaleza en la presencia de Dios. Y lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Recordar que los enemigos habían tomado el botín del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Se habían llevado a las esposas, a los hijos de los guerreros, de los soldados. Hablaban de apedrear a David, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es verdad que hay dificultades, es verdad que hay luchas, pero debemos fortalecernos en la presencia de Dios. David nos está dando la clave de todo. Sí, hay amargura en mi vida, hay enfermedad, hay tribulación. ¿Me voy a quejar? ¿Me voy a poner en contra de Dios? ¿Le voy a culpar? No. David se fortaleció en Jehová su Dios. Debemos buscar la presencia de Dios y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que Él nos dé la dirección. La Biblia dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está a nuestro favor y el que nos fortalece. Hoy sabemos que Jesús está sentado intercediendo en todo momento por nosotros. Muchos conocemos el versículo ese que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En la primera carta de Pedro, vemos que el compromiso es ayudarnos, fortalecernos, y ese compromiso es completo. Es completo por parte de Dios. La Biblia dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Esto quiere decir que tenemos a Dios a nuestro favor. Debemos confiar en Él porque Él nos va a fortalecer en esos momentos de angustia, en esos momentos de debilidad, en esos momentos de enfermedad. Es importante permanecer en su palabra y con alegría en nuestro corazón, porque sabemos que Él nos va a fortalecer y además sabemos que Él nos va a dar la victoria. ¿Quién es tu fortaleza? ¿En quién buscas esa fortaleza? ¿Es Dios tu fortaleza? Fuerzas nuevas en Dios. No en el médico,
¿El médico nos va a dar el remedio natural? Fuerzas nuevas en Dios. Este es el mensaje que queremos compartirte en este día. Fortalecernos en Jehová en todo momento. Que nuestra primera opción sea Jehová. Que nuestra primera opción sea buscar la palabra de Dios. Renovarnos leyendo la palabra de Dios. Rodearnos de hermanos que nos van a predicar la palabra de Dios. Nos van a alentar, nos van a animar. Nos van a fortalecer con esa palabra que viene de Dios. Fuerzas nuevas. Es el título de esta reflexión. Radio Solidaria, una radio comprometida.